חדשה, בכל הכוח מלא באמונה, יותר חזק מתמיד, עם רצון טוב להמשיך בהצלחה. אני יוצא לדרך חדשה, וכבר בורח מכל המהומה, וכדי שלא אתקשר אשא תפילה להם באהבה. אני יוצא לדרך חדשה, וכבר בורח מכל המהומה, וכדי שלא אתקשר אשא תפילה להם באהבה. Baja Tidba Radio, un ejército que da esperanza. La radio te informa la hora 20 en punto.
Bienvenidos a Kol Yisrael, la voz de Israel. En este programa descubriremos la verdad detrás de los conflictos y desafíos que enfrenta Israel, desde diferentes perspectivas y voces. Con la ayuda de expertos, personalidades y líderes de diversas comunidades, revelaremos la realidad que se esconde detrás de las noticias. Únete a nosotros para escuchar la voz de Israel y descubrir la verdad en un espacio de diálogo y reflexión. Bueno, un saludo a todos los que nos acompañan en las distintas plataformas. Bienvenidos a La Voz de Israel, un espacio en donde damos voz a los temas más relevantes y actuales relacionados con Israel y el conflicto en Medio Oriente. Aquí buscamos ofrecer una perspectiva basada en la verdad y la experiencia de los que vivimos y respiramos Israel todos los días. Un saludito a Yenori Altamira, Shalom Yenori, desde Costa Rica. Qué bueno leerte aquí, saludarte. Acá a Tenin Melo también, Laila Top, reportando sintonía. También a Gonzalo Ramos Alarcón, Shalom. La Paz Bolivia, qué bien. Angie, shalom, bendiciones, saludos desde Chile. Shalom a todos los que se conectan. Luz Marina Sandoval, qué bonito. Sí, conéctense porque hoy el tema va a estar súper interesante. Y bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestros amados y queridos panelistas. Recuerden, les habla Isabel, directora y conductora de este programa, junto a Emanuel Namer, a quien saludo primero que todo a nuestro gran director general. ¿Cómo estás, Emma? Ay, Dios. ¿No me escuchó? Sí me escuchó, Emma. Emma, no me está escuchando, mi vida. No me está escuchando. Ahora sí, Emma, ahora sí me estás escuchando, listo. ¿Cómo estás, mi querido Emma? Por favor, saluda a nuestros queridos oyentes que se conectan a esta hora en La Voz de Israel. Shalom, Laila Top para todos y cada una de las personas que hoy nos está acompañando en este precioso programa de Kol Israel. Un saludo a ti, mi querida Isa, un saludo a Mario que se encuentra allí en el máster, un saludo a nuestro Morej Efraín que siempre nos está allí acompañando, nos trae grandes cosas, y un saludo a nuestro Rav Netanael que se encuentra allí a la distancia, ahorita solucionando algún problema técnico con el audio. Y gracias a todos los que están. También estamos a la espera de nuestro More Claudio, que ya en contados minutos estará con nosotros. Así que desde aquí les enviamos un abrazo especial. Así es. Nuestro querido More Efraín, ¿cómo está? Buenas noches, More Efraín. ¿Cómo ha estado? Shalom, mi querida Isa. Un gran abrazo desde la distancia, mi querido Rab Emanuel. Veo allí a nuestro querido Rab Netanel, Baruch Hashem. Allá mi querido Mario se le ve en pleno fragor de la labor. Un gran abrazo desde la distancia y aquí, atentos a este programa y esta temática tan especial que nos ocupa todos los miércoles. Qué bonito, así es. Estamos esperando resolver unos problemas técnicos con el Rav Netanel Gómez, pero mientras eso pasa, yo les voy a ir contando. Bueno, aquí me dicen que sí, nos están escuchando perfectamente, eso está genial. Bueno, el tema de hoy, la nueva arma de Hamas, influencers útiles al terrorismo, el barco de las selfies. Amé ese título, ya les voy a explicar por qué. Perdón, no les pude pasar los temas más tempranito a nuestros queridos panelistas, hoy están en frío, los voy a coger en frío. Pero bueno, les voy a contar sobre una flotilla en la que iba Greta Thunberg y que Israel expulsó desde el martes 10 de junio. Esta travesía empezó, les cuento a nuestros queridos oyentes y los que nos están observando en las distintas plataformas, desde el 1 de junio empezó esta embarcación rumbo a Gaza. Israel pues
expulsa a Greta Thunberg después de detenerla junto a otros activistas pro-palestinos a bordo de este barco Madlin. Era un barquito, era un velero que intentaba romper el bloqueo marítimo a Gaza con supuesta ayuda humanitaria. Y digo supuesta ayuda humanitaria porque realmente era muy poca la ayuda que ellos iban a llevar a la Franja de Gaza. Bueno, este barco fue interceptado por la Marina israelí en aguas internacionales y fue escoltado al puerto de Ashdod. 8 activistas se negaron a abandonar voluntariamente Israel en espera de una decisión judicial, y el gobierno israelí acusó a los activistas de intentar incendiar y provocar, hacer un incendio mediático, y no el llevar ayuda humanitaria. No fue realmente lo que fueron a hacer. Yo quisiera preguntarles orgánicamente a todos ustedes, mis queridos panelistas, bueno, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubiesen dejado entrar a Greta ya o hubiesen detenido ese barquito? Yo quiero que me conteste, por favor, nuestro rap, Emanuel primero. ¿Qué hubieses hecho tú? Yo creo que nos encontramos frente a una situación principalmente a nivel mediático compleja, a nivel mediático. A nivel político yo creo que es clara la postura, y la postura es definitivamente no. Indiscutiblemente no. ¿Por qué? No porque haya un temor a que se conozca la verdad, porque todo lo contrario, esto ayuda a que se conozca la verdad, sino porque si se permite una flexibilidad en lo que es las medidas tomadas a nivel político, inmediatamente se pierde la autoridad dentro de lo que nosotros estamos buscando, que es que la gente que está allí, los grupos terroristas, puedan sentir el peso de lo que es las restricciones que se han venido dando. Que la población se vea beneficiada, estamos totalmente de acuerdo. Creo que Israel ha venido trabajando sobre ello. Pero el permitir que se incumpla la norma genera una flexibilidad y obviamente un ambiente en el cual no va a ser tomado en serio la postura de Israel. Entonces, la respuesta es no hubiera permitido bajo ninguna circunstancia que entrara allí a Gaza. Ahora, creo que de mis manos tampoco lo hubiera dejado entrar ni siquiera Israel, pero por el aspecto mediático era necesario que esta persona se acercara a Israel, tuviera la oportunidad de estar allí, se pudiera ver de primera mano lo que estaba sucediendo, a pesar de que sabemos que la distorsión de la información siempre va a terminar queriendo crear una imagen completamente diferente de las cosas, ¿no? Entre esos el título que se utilizó, que fue para mí bastante risible, que fue secuestrados en Israel, ¿no? Y me decía, ¿secuestrados? De eso vamos ¿Secuestrados a hablar. ¿De dónde? Sí, una cosa absurda. Entonces, creo que la postura hubiera sido no entra, pero era necesario, y creo que se manejó de una manera muy correcta, la entrada, en este caso de ellos, a Israel para manejar la parte mediática. Gracias, querido Rap. Sí, vamos a desglosar todo lo que pasó. No se preocupen que poco a poco lo vamos a ir hablando. No se me adelanten. Es que está muy interesante el tema. Mi querido More Efraín, ¿hubieses dejado o no dejado entrar a esta tripulación a Gaza? Bueno, pues para ser corto y concreto, rotundamente no. ¿Por qué? Porque se trata de la autonomía nacional y aparte de ello hay protocolos internacionales donde ni más faltaba protegen la seguridad nacional. Entonces, desde esa perspectiva, no más así a primera vista, rotundamente no, porque Israel es un país democrático que tiene una constitución, que tiene unas leyes de origen interno, que respeta las de origen externo y por ende tiene autonomía y obviamente sería una vulneración a la constitución y la ley de Israel y ni más faltaba, como mencioné inicialmente, una vulneración directa no solo a la soberanía que indica todo ello, sino a la seguridad nacional. Entonces, rotundamente no, porque aquí Israel tiene una cabeza visible, tiene un parlamento y tiene un estatus
el cual debe ser respetado no solo por los países a nivel internacional, sino por toda persona que se acerca, sea muy plausible, sea muy loable la actividad que va a realizar, pero tiene que ver con los protocolos. Entonces, por ninguna manera se hubiese permitido el ingreso. Ok. More Claudio desde Chile, ¿cómo estás? ¿Escuchaste la pregunta? ¿Escuchaste lo que de lo que estábamos hablando? Primero, salúdanos, por favor, y por favor me confirmas si escuchaste la pregunta. Sí, hola, ¿cómo está Isa? También a Rab Efraín, también a Manuel, a todos los que se encuentran. Sí, estaba escuchando realmente el tema sobre esto que está pasando y bueno, la pregunta es cuál debe ser en cierto aspecto lo que se llama la soberanía de todo país y sobre todo, hablemos en cualquier frontera. Sobre todo en este sentido se requieren las autorizaciones y los permisos correspondientes del país. Hay cosas que aquí esta gente se le olvida y tiene que ver principalmente de que piensan de que ellos pueden ingresar y entrar como en cualquier otro lugar. Ya nos vamos a referir a otros temas. Pero hay que acordarse de un tema de ellos que comenzaron con el famoso Friday for Future, es decir, el futuro del viernes, que ahí empezaron a publicar mensajes en redes sociales expresando la solidaridad con Palestina, y dice por ahí, empieza ella a tomar nuevamente giro, ya no es un giro desde el punto de vista medioambiental, ya no es un giro en este caso que se le presente, porque llega un momento dado que han habido en etapas históricas la utilización de, por así decirlo, de jóvenes, supuestamente ellos son los que traen el futuro, pero eso ahí empieza con esto, hay que empezar de dónde viene este tema, y sobre todo decía, ahora debemos alzar la voz, nos solidarizamos con Palestina y Gaza, y esto generó críticas por no condenar explícitamente en ese momento los ataques de Hamas, o por no mencionar víctimas israelitas, lo que algunos interpretaron como un posicionamiento unilateral e incluso apoyo implícito a Hamas. La otra es la famosa publicación que aparecía ella con un peluche, con un cartel y una foto que se veía con un pulpito de peluche. Algunas personas del grupo pro-Israel interpretaron el pulpo como un símbolo antisemita, haciendo referencia a la propaganda histórica que representaba a los judíos con tentáculos controlando el mundo. Greta en este caso y su equipo negaron, obviamente categóricamente, esta interpretación, explicando que el pulpo era un simple juguete común usado por la concientización sobre el autismo, porque ella era autista y que lo había tenido durante años. Por eso, en cierto aspecto, esto no es lo que pasó estos días, sino lo que venía. Y escúchame, Isa, que me extiendo un poco, porque a mí me gusta tomarme de la historia y llegar al punto que ustedes quieren, More, que realmente se influye. Sí, sí. ¿Qué es esta crítica de Friday for Future? Dentro de este movimiento ecologista, especialmente la rama alemana de Friday for Future, hubo críticas internas por considerar que el movimiento se estaba desviando de su objetivo principal, la crisis climática, para tomar posturas polémicas en otros conflictos por la percepción de que algunos mensajes podían interpretarse como antisemitas. Así que hablemos del punto de vista que hace este personaje, que hace también en este caso una Sabemos que en este caso estos eurodiputados no son elegidos, y una de las críticas mayores que existe hoy día sobre los famosos diputados o los eurodiputados no son elegidos, son puestos ahí con un poder político mayor que incluso los propios gobernantes. Sí. Había otro activista brasilero y habían otros más. Y en cuanto a la pregunta, yo siempre digo, la soberanía de los países debe ser respetada, la soberanía en este sentido, y sobre todo
desde el punto de vista del resguardo que Israel tiene sobre esa zona. Por lo tanto, ellos dijeron, y ahí hay muchas, ¿cómo se dice?, memes, informaciones que hablan sobre esta personaje que dice incluso que ella se sentía secuestrada, verdaderamente. More, se me está adelantando, se me está adelantando. Ya, me adelanté, me quedo aquí. Ya, gracias. No se me adelante porque sí, vamos a hablar de todo eso. Pero no, yo sé que ese tema es muy, muy interesante y aplaudo también ese interés porque me pasó lo mismo. Pero quiero desglosarlo porque vamos a desglosar todo eso. Tranquilo, hombre. Bueno, Listo. Quiero decirles a todos nuestros oyentes que Greta tiene síndrome de Asperger. Ella fue diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo y mutismo selectivo. Ella misma describe ese Asperger como un superpoder. Eso, ese es el diagnóstico médico, de Greta. Bueno, quiero mostrarles un video mientras se conecta nuestro rap Netanel de la flotilla. Quiero mostrarles a todos este video. Un saludo para Javier, shalom, bendiciones, buenas noches. Buena noche de crecimiento en todo conocimiento del Eterno. Ay, gracias, Javier. Mientras mi esposito pone el video de la flotilla. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos. Ahí ya lo estamos viendo. Entonces ahí se observa a todos los activistas, incluida Greta, en la cubierta del barco. En todo momento sentados. Quiero que ustedes vean que ellos están en la cubierta. Ellos no están guardados, ellos están en la cubierta superior, se están viendo ahí. Ustedes observan ahí en el video también que los soldados israelíes les están dando agua, les están dando comida, ¿sí? 2 de los primeros pasajeros rechazan esa comida, ¿sí? Ahí lo podemos observar, lo podemos ver. Sí, tienen sus salvavidas, ¿sí? Están felices, hay una sonríe. Sí, vemos a una sonriente, están súper bien, ¿sí? Ahí está Greta. Y quiero mostrarles esta foto que me causó de verdad risa y quiero compartirla con ustedes, y es que es Greta sonriendo con el sándwich. Quiero mostrarles ahí que mi esposito la suba. Mientras la sube. Ah, ya está. Es que no la veo aquí. Es que se paró el video un poquito. Bueno, ahí está, ahora sí la estoy viendo. Ahí está Greta recibiendo su sándwich. Pero es que ustedes no han visto, hay más fotos. Lo que pasa es que no las pude subir porque no las puedo subir. Pero está ella comiéndose ese sándwich con un gusto. Ustedes no se imaginan, de verdad. Fue bastante cómico. Pero bueno, esta niña en su declaración a medios internacionales en el aeropuerto parisino, acusó falsamente a Israel. Pero ahí cuando lo que decía el More Claudio, ¿no? Cuando abordan y cuando ya les dice que van a ser deportados, ellos graban un video, Greta graba un video en donde menciona que fueron secuestrados. Literal, ya dice, nos secuestraron. Ellos hacen un movimiento, ellos levantan las manos y no miran al ejército de Israel, porque según ellos, si no levantaban las manos y no los miraban a los ojos, podrían ser víctimas de una fatalidad por parte del ejército de Israel. Bueno, en la declaración de Greta a medios internacionales, y voy a citar textualmente lo que dice Greta contra Israel: cometieron un acto ilegal al secuestrarnos en aguas internacionales y contra nuestra voluntad, llevándonos a Israel, manteniéndonos en el fondo del barco, impidiéndonos salir. Entonces, ellos no estuvieron en ningún momento en el fondo del barco, estuvieron totalmente en la cubierta, totalmente visibles, totalmente. El ejército de Israel, gracias a Dios, filmó todo el tiempo y se ve todo el tiempo a estos personajes en la cubierta. ¿Listo? Hay otro dato
Y es que, mi amor, vuelve a poner otra vez este video de la flotilla. Y otro dato, y es que en la narrativa de reclusión es totalmente inconsistente con las imágenes, con las imágenes reales del operativo, porque fue pacífico, fue respetuoso, y es más, ellos reciben atención médica por parte de Israel. ¿Listo? Porque estoy como con este paso a paso, porque pues si hay de pronto alguna persona que está ahorita acompañándonos o viendo más adelante el video, va a poder ver las pruebas y pues la incongruencia entre lo que dice Greta y pues lo que pasó realmente en el operativo. Otra cosa importante es que, y un dato curioso, es que ellos llegan a Israel y se les da a conocer el video de lo que pasó el 7 de octubre y ellos se niegan a verlo. Ellos se negaron a ver este video totalmente. Entonces, en el video que ella pregrabó al momento de Israel hacer el abordaje dice textualmente: mi nombre es Greta Thunberg y soy de Suecia. Si ven este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o fuerzas que apoyan a Israel. Les pido a mis amigos, familia y camaradas que presionen al gobierno sueco para que nos liberen. Si Greta supiera qué es el secuestro, porque no puedo subir las imágenes porque son bastante agresivas de lo que es el secuestro, de lo que sí están viviendo realmente nuestros hermanos allá en la Franja de Gaza, y ahorita les voy a mostrar también más videos, no se preocupen. O sea, sería totalmente, es totalmente ilógica esta narrativa. Mi querido Emma, muchos medios activistas acusan a Israel de impedir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, pero por parte de Greta, pero omiten una parte clave, y es el control del enclave por parte de Hamas, una organización terrorista. ¿Por qué Israel mantiene ese bloqueo marítimo sobre Gaza? ¿Y cuál es ese fundamento legal, militar y estratégico detrás de impedir que embarcaciones como la de Greta Thunberg crucen el cerco naval? O sea, quiero que por favor nos ilustren sobre este fundamento legal, militar y estratégico. Por favor, nuestro querido Manuel, comienza. Bueno, yo creo que, a ver, la parte de llegar a entender el porqué del bloqueo es lo esencial. Cuando estamos en un proceso de guerra, en este caso de debilitamiento de lo que es un grupo terrorista como Hamas, que ha demostrado durante el pasar del tiempo desde que comenzó la guerra en el 7 de octubre del año 2023, cuando se crea el primer corredor humanitario, ¿qué es lo que empieza a suceder? Ellos son los que empiezan a captar toda la ayuda humanitaria, dejando a la población totalmente desfavorecida y fortaleciendo todavía más sus filas. Entonces, para hacerme un poco más entendible, no entrar en términos tan técnicos, si yo en algún momento tengo una guerra contra alguien, tengo un enemigo, y yo le estoy enviando comida para que él se alimente y para que él se fortalezca, para que pueda estar más fuerte para enfrentarme, pues esto sería algo completamente ilógico. Entonces, para que sea comprensible para todas las personas, Israel toma una medida y es crear un bloqueo intermitente o controlado, más bien, un bloqueo controlado de lo que es la ayuda humanitaria. Uy, pasó algo en el micrófono de nuestro rap Emanuel. Ya volvió. ¿Listo? Nuevamente el audio. Sí, ya. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso Israel? Empieza a generar una ayuda controlada dentro de los corredores humanitarios para que realmente la ayuda llegue a la población civil y no al grupo terrorista. Al hacer esto, está tomando en cuenta una medida que es completamente legal
dentro no solamente del contexto político de Israel, sino a nivel de los acuerdos que se tienen en el contexto general cuando hay conflictos o cuando hay guerra. Bloquea la parte marítima para que no entre en algún momento, por ejemplo, armamento o cosas por el estilo de países que sean acordes o tengan una influencia a favor de lo que es este grupo terrorista. Lo que hace Greta es invalidar completamente la soberanía del Estado de Israel al intentar pasar por encima tanto de las políticas de guerra como de la política interna del Estado de Israel. Por lo tanto, si Israel no genera una intervención, como lo hablaba en un principio, no genera una intervención a dicho evento, primero está mostrando una debilidad política. En segundo lugar, está abriendo la posibilidad para que muchos más países o muchos más simpatizantes de esta corriente puedan en algún momento enviar ayudas, por ejemplo, de índole militar o de abastecimiento bélico para un grupo terrorista como Hamas, cuando lo que se está buscando es completamente acabar con este tipo de problemáticas. Adicional a esto, el hecho de que Israel haya tomado la medida que tomó, pues demuestra básicamente que Israel no tiene un problema con las personas. A mí, como me hubiera gustado ver, me hubiera parecido bastante curioso ver la reacción del grupo terrorista cuando estos activistas hubieran llegado. Políticamente no hubiera sido correcto, pero si se hubieran llegado a permitir, hubiera sido bastante curioso para el mundo ver la reacción y principalmente de aquellos entes pro-palestinos que no sé por qué tienen en su cabeza que este tipo de movimientos son amigables. Cuando estamos viviendo prácticamente una intifada en lo que es Europa, que se está empezando a ver en Estados Unidos y que se está replicando en países de Latinoamérica como en los cuales nos encontramos actualmente. Todo esto demuestra sin duda alguna que no son amigables, que su sino todo lo contrario. Ay, bueno, tenemos un intermitente en el internet, pero bueno, mi querido Rab, muchas gracias. No les voy a hacer esta misma pregunta a nuestros panelistas porque les voy a hacer más preguntas más adelante, porque voy a citar otro texto de Greta, ¿sí? Porque ella continúa con esa narrativa de espectáculo mediático y provocación política, donde dice, esto es una continua violación del derecho internacional y crímenes de guerra que Israel está cometiendo sistemáticamente contra los palestinos al no permitir que llegue la ayuda, cosa que no es cierto. Entra más ayuda humanitaria de lo que Greta llevaba en el botecito, al matar de hambre a la gente y al masacrarlos de todas las formas posibles, durante un genocidio en toda regla y transmitido en vivo, que el mundo está observando. Ok, esta pregunta va para el Moré Efraín. Por favor, en estos días, mi querido Moré, que se ha vuelto muy común escuchar a activistas y medios acusar a Israel de violar el derecho internacional o incluso de cometer crímenes de guerra por impedir el ingreso de embarcaciones a Gaza, como el que ocurrió recientemente con la detención de Greta Thunberg. Desde su experiencia como jurista, ¿qué dice realmente ese derecho internacional sobre el bloqueo marítimo en este contexto del conflicto armado? O sea, ¿es Israel culpable de un crimen de guerra al ejercer este tipo de acciones o estamos ante esa manipulación política del lenguaje jurídico? Mi querido Moré Efraín. Pues mi querida Isa, gracias por esa pregunta, muy importante e interesante. Para abordar los temas que está abordando esta señora Greta, primero creo que debía empaparse un poco más de la perspectiva jurídica del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esto es ampliamente conocido desde 1955, 65, etcétera,
hablando de la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, hablando del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 68, hablando de la Convención para la Prevención y Sanción de una serie de delitos, entre ellos el genocidio. Entonces, no es para nada viable que usen las redes sociales para este tipo de situaciones, porque lo que está haciendo Israel, como cualquier otro país, es proteger su Estado, proteger su soberanía, proteger su democracia, proteger los connacionales. Ahora, yo me pregunto aquí a título de paréntesis, digamos en gracia de discusión, que hubiesen ingresado a Gaza. ¿Será que sí hubiese sido plausible en el entendimiento de que en ese territorio tan hostil, liderado por el terrorismo, hubieran tenido un tratamiento adecuado? Cuando son vulneratorios todos los actos de Hamás, en ese entendimiento es importante reconocer algo muy especial ante toda la comunidad internacional, que todas las redes sociales y nuestros países están en mora de una regulación, porque lo que ha hecho esta señora Greta no es ni más ni menos que una incitación al odio, es una incitación a enrostrar responsabilidades respecto de Israel, su gobierno y su soberanía, que ni siquiera ningún tribunal internacional lo ha realizado. ¿Por qué? Porque no ha intervenido. Entonces, este tipo de situaciones lo que generan es un antisemitismo de lo que han denominado últimamente posmoderno y globalizado. ¿Por qué? Porque a diferencia del clásico, que es, digámoslo entre comillas, si me permiten el término religioso o racial, este nuevo tipo de antisemitismo se reviste de narrativas globalistas y que tienen otro poder diferente y que va atentando directamente contra el Estado, contra las naciones, contra el establishment, y lo que acarrea es ruptura, lo que acarrea es odio, lo que acarrea es antisemitismo desde las redes sociales. En conclusión, desde el derecho internacional se necesita reforzar la cooperación internacional e interestatal para que se regulen este tipo de contenidos disfrazados de una situación de bondad. Ahora, desde la academia también urge dar a entender y comprender estas nuevas maneras y formas de desinformación y, por ejemplo, la cultura algorítmica. Ahora, desde la historia, desde la información, concientizar a nuestros connacionales, no importa en qué país estén, de la situación interna de cada país, de la situación interna de cada nación y el derecho que tienen a defenderse, el derecho que tienen a custodiar sus territorios, el derecho que tienen a salvaguardar sus fronteras. Entonces, desde esa perspectiva, ni más faltaba que lo que está haciendo esta señora Greta es una perspectiva de odio contra el Estado de Israel basado en suposiciones, porque nada más lejos de un secuestro, porque es como si llegaran personas a nuestros países, así sea latinoamericanos, así sea norteamericanos, europeos, cuando revisten una amenaza, así sea, y hago la concreción, así sea a título de amenaza, es necesario que salgan a defender. ¿Y amenaza en qué sentido? No que lleven bombas, no que lleven armamento, no, simplemente que se constituye también a título de protección antiespionaje, de protección
democracia, de una posición clara respecto a la protección de Israel, que obviamente que esta señora Greta ni en mente lo tenía. Esa sería mi apreciación. Gracias, querido More Efraín. Damos un saludo enorme a nuestro querido rabino Netanel Gómez. ¿Cómo estás? Por favor, salúdanos. Shalom, shalom, shalom. Al fin. Qué bonito tenerte aquí. Emanuel, Isa, More Efraín, un abrazo grande. Un abrazo para el grande, mi querido Emanuel. Qué bendición verte. Qué bueno estar por acá. Ay, gracias, querido Ravi. ¿Quieres hacer algún aporte sobre el tema que hemos estado hablando hasta el momento? ¿O quisiera? Claro, bueno, claro que sí. Por favor. Claro que sí. Por favor. Cuando escucho al More Efraín en su disertación acerca de la desinformación que existe hoy en día, ¿no? A ver, en este mundo, cuando hoy las redes sociales, etcétera, que podemos tener acceso a tanta información, la inmensa mayoría de la información que estamos recibiendo es desinformación. Se basa en mentiras, ¿no? ¿Ves? Y como dice el More Efraín, se inventan una narrativa y de ahí se agarran y los pobrecitos palestinos y el genocidio y etcétera, ¿no? Cuando los que conocemos la historia y no solamente la que nos da la Torá, ¿no? ¿Ves? Sino la historia moderna, lo que ha pasado con nosotros como pueblo, ¿no? Pero cuando vivimos en un mundo completamente ignorante, no nos llamemos a engaño, ¿no? ¿Ves? El mundo en que vivimos es un mundo ignorante y podemos decir que hay mucha gente inteligente en este mundo, ¿no? Pero lejos de la sabiduría, ¿no? Que solo el Eterno va. Entonces, esto de las redes sociales, del internet, etcétera, ha sido caldo de cultivo y para que ese antisemitismo crezca, ¿no? Porque a la gente no le gusta estudiar, a la gente le gusta oír y salir como loros a repetir lo que oyeron, ¿no? ¿Ves? Entonces, esa ignorancia que hay en este mundo acerca del pueblo de Israel, acerca de la Torá, acerca del Elohim de Israel. Entonces, eso hace que el antisemitismo crezca cada vez. Y de pronto soy un atrevido al decir, el Eterno está detrás de todo esto. El Eterno está promoviendo el antisemitismo, ¿no? ¿Y para qué? Para que se cumpla lo que está escrito. ¿Ves? Armegido, Armagedón. Oiga, eso lo vamos a evitar. Vamos a orar para que Armagedón nunca ocurra, que todas las naciones nos ataquen. Eso es inevitable, ¿no? ¿Ves? El día que nosotros nos pongamos a orar, Padre, que no nos ataquen todas las naciones, porque tú eres un Elohim santo y no nos vas a dejar pasar por esa. Discúlpeme, tarde o temprano su radio será un Philips. Tarde o temprano eso se cumplirá. Y ¿qué está haciendo el Eterno? Dándole razones a todo el mundo para que nos ataquen.
Así es. Bueno, y les tengo un dato, porque este tema me apasionó, les confieso, me apasionó. Yo quiero que miremos este siguiente video porque les quiero presentar, y gracias mi querido Rav Netanel por ese aporte tan valioso, les quiero mostrar el mentor de Greta Thunberg y les voy a mostrar que es Tiago Ávila. Veamos este video. Bueno, este hombre es el mentor de Greta y quiero contarles, y este fue uno de los, está entre los ocupantes de la embarcación en la que se encontraba Greta, y es un activista pro-palestino, y quisiera contarles algo acerca de este personaje, y es que es un influencer brasileño con más de 500,000 de seguidores. Militante radical con posturas anti-israelíes y anti-estadounidenses. Fue organizador del bote, ¿sí? Y tiene pues sus vínculos ideológicos peligrosos. Ahí lo vimos, por ejemplo, en el funeral de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Ahí lo ven también ahí en esa reunioncita, pues gritando muerte a Israel, muerte a América y victoria al Islam. ¿Sí? Entonces, este es el mentorcito de Greta. ¿Cómo les parece? Bueno, pero quiero traer una historia de un italiano periodista, y de verdad que esto es apasionante porque se repitió otra vez la misma historia, pero bueno, este hombre sí no corrió con la misma suerte de Greta, que fue que Israel interviniera. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de Vittorio Arrigoni? Vittorio Arrigoni. Eso fue un periodista, escritor italiano, activista italiano. Por favor, amor, ponme la foto de... ya está, listo. Era miembro de Free Gaza, Free Liberen a Gaza. Llegó a Gaza en el 2008 en otra flotilla igualita, o sea, es que es lo mismo, en un barquito. Pero este hombre sí llegó a Gaza, o sea, él sí cumplió su cometido. Él describió esa situación de Gaza como una lucha diaria de la resistencia civil, destacando la resiliencia de los habitantes bajo la ocupación israelí, no lo mismo, la misma retahíla. Criticó el bloqueo israelí, lo mismo, la violencia contra los civiles, pero expresó, esto sí es diferente, y es que él sí expresó su inconformidad con la administración de Hamas. Escúchenlo bien, la administración de Hamas en Gaza, y la consideraba autoritaria, limitante de los derechos humanos. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Vittorio Arrigoni? Y quiero que veamos este video, por favor, amor, el de cuando lo tienen amordazado. Este hombre fue secuestrado en el 14 de abril del 2011 por un grupo safista, la Yihad Tahrir Hayat, Wal Jihad, Wal Jihad. Esta organización se disputaba en ese momento con Hamas el territorio, ¿no? Los secuestradores exigían a Hamas la liberación de 3 presos. Hamas no accede y el resultado es que Arrigoni fue asesinado el 15 de abril del 2011. El cuerpo de este hombre fue hallado en una casa abandonada, fue estrangulado, lo mismo que pasó con esta familia Vivas, donde los bebés fueron estrangulados, murieron a manos de esta organización terrorista. Y pues no queda más sino decir que cuando un activista ignora quién manda en Gaza, no está siendo ni solidario, sino que está siendo ese siervo útil a estas organizaciones. Y quisiera también mencionar que en esta flotilla también está Rima Hassan, una francesa. Rima Hassan es jurista, es política, es franco-palestina. Nació en 1992 en el campo de refugiados de Neirat, en Siria.
por favor, amor, es la última fotito que te envié, de origen palestino. Ella se convirtió en ciudadana francesa en el 2010 y esta mujer obtiene un máster en Derecho Internacional en una universidad jurista. Esta fue una de las activistas que se negó a ser deportada y permanece en conflicto legal con Israel. Y esta última imagen que se está proyectando ahí, la voy a voltear un poquito para leer. Ahí dice que está haciendo huelga de hambre. Yo quisiera preguntarle a todos ustedes, ¿qué es cuando ella hace huelga de hambre? Vamos a pensar, como decimos aquí los colombianos, como malicia indígena. ¿Por qué ella está haciendo esto? Porque ella se negó a ser deportada y porque está haciendo huelga de hambre. ¿Qué quiere lograr con esto? ¿Qué quiere? Quiero preguntar eso y quiero, por favor, preguntarle a nuestro More, Claudio de Chile, para que nos responda brevemente por qué crees tú que esta mujer está haciendo esto. ¿Qué va a ganar con todo esto? Que nada, quisiera tomarme de un punto que siempre han dicho: busca el destino del dinero y encontrarás la motivación. Y la perspectiva del origen, generalmente, por ejemplo, yo voy a Greta y no a ella, porque aquí hay interés económico. Sabemos que existe la fundación de Greta Thunberg, y eso hace que ingresos a través de toda esta mediatez, es decir, este tema es muy, muy relevante porque busca siempre, y eso es una regla, busca cuál es el origen de los financiamientos o busca por qué hacen tal cosa. Las motivaciones de los seres humanos siempre son egoístas, para entenderlo así. Entonces, normalmente estos fondos se van a canalizar a través de lo que son estos propósitos y etcétera, etcétera. La fundación no es manejada por ella, sino por un grupo bastante cerrado. Y, por ejemplo, por eso, el hecho mismo de que sus ingresos se canalicen por una fundación, por donaciones que ella acepta, y aumenta y vio que en realidad todo lo climático había muerto. Sabemos que el tema climático murió hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace? Busca otro. Busca un poco la guerra que hay en este caso en Ucrania, en Azerbaiyán, y ahora Armenia, etcétera. Y eso más que nada porque vio que no estaba generando ningún tema. Ahora, en relación a la eurodiputada, es obvio que ella en general también está haciendo una gran presión mediática, principalmente porque ¿cuál es el punto fundamental de todos estos personajes? La victimización. Todos estos personajes tienen una característica de que quisieran tener una estatua en alguna parte, que se les recuerde, una victimización amplia, porque ese es el nuevo negocio del mundo. El nuevo negocio del mundo es la victimización, y por lo tanto ella busca tener adeptos, lograr ser una heroína o alguien que luchó en contra del gran, y esto tiene que ver con la dialéctica marxista, en que tiene que ganar, en este caso, aquel débil contra el fuerte, y todas estas cosas son parte de estrategias comunicacionales. Creo que nosotros tenemos que despertar a todo este tema de lo que son las formas de transmitir comunicaciones. De hecho, es lo que ha pasado en los últimos años. Su medio, principalmente, es la creación de una dialéctica marxista, que significa la dialéctica del poderoso contra el que no tiene, la búsqueda principalmente. ¿Y dónde está el tema? Que ellos se enriquecen fundamentalmente. Jamás se enriquece mientras más pobre sea. Lo vemos nosotros en los países sudamericanos. En los países sudamericanos, mientras más pobres, más ricos se ponen los gobiernos. En estas situaciones, mientras más se muestra la herida y no se deja, en este caso, curar y sigue sangrando, va a ocurrir.
Todo esto tiene que ver principalmente con analizar mucho más allá de simples acciones personales de una flotilla o de un grupo de personas que anda por ahí haciendo sus manifestaciones. Busquen siempre el lazo económico y van a encontrar cuáles son las motivaciones. Y sobre todo en este caso, tal como dice la pregunta, en realidad ambas, e incluso también todos estos activistas funcionan eso. Necesitan lo que se llama el reconocimiento internacional. ¿Necesitan para qué? Para aumentar su influencia y también para desarrollar en este caso un tema de ellos están luchando y por lo tanto lo vamos a ayudar y por lo tanto vamos a mandarle dinero. Busquen las fundaciones, busquen en este caso los sistemas de ingreso que tienen y se van a dar cuenta que en realidad ha pasado aquí y va a seguir pasando en diferentes lugares. Es por eso que lo mismo que pasa cuando los políticos hablan sobre que van a resolver los problemas de los pobres. Los pobres son ellos que se resuelven sus propios problemas. Entonces, mi punto fundamental en esto, que en este caso, anteriormente todos tenían los eurodiputados, los activistas, tenían una motivación que hoy día se está desmoronando. Y por lo tanto tienen que buscar una nueva fuente, no es otra cosa. Por eso, entiéndase desde el punto de vista, más allá de lo que se pasó en estos días, van a seguir pasando, porque ven que en este sentido la victimización es una muy buena forma de poder canalizar. Está analizado por sociólogos, por geopolíticos, está desarrollado principalmente por gran cantidad. Entonces dice en general, este tema del bloqueo, como están hablando, y ahí buscan qué es el bloqueo, oye, si ese tema, busquen los bloqueos que hay hoy día en el canal de Suez, busquen los bloqueos que existen hoy día en China, busquen los bloqueos que existen en África. ¿Por qué no van para allá? Porque saben que no son esos lugares, todavía en este lugar, no son políticamente correctos, no está dentro de la línea. Por lo tanto, cuando alguien habla sobre este tema, de que se están bloqueando y que están haciendo esto, este otro, en general están comiendo, perdonando la expresión, algo que no se come. Muchas gracias, Isa. Gracias, querido More Claudio. Bueno, como ya estamos próximos a completar la horita, gracias por esa respuesta, More Claudio. Yo quiero, es que investigué mucho, en serio que sí. Quiero mostrarles algo que me parece súper chistoso porque es con lo que tiene que ver con todo eso que estamos viendo. Entonces, amor, por favor, ponme el video de la activista pro-Palestina. Se van a reír un poquito, pero yo me reí bastante, en serio. Where are you from? Where from? Interesting. And I've had AK-47s in my face as well. And I've had AK-47s in my face as well. I was in the metro, I was in like one of the subways, it was everywhere. I was in the metro, I was in like one of the subways, it was... You've had an AK-7 pointed at your face in a subway? Yes. Yes. Bueno, en este video vemos otra activista pro-Palestina que dice que en Belén hay metro y en Gaza hay metro. Entonces es increíble. Y habla sobre que le pusieron un rifle AK-47 cuando eso es de fabricación rusa y eso no se usa en Israel. Pero ella afirma que es Palestina, que viene de Belén y hay metro en Belén. Hoy me enteré que hay metro en Belén. Pero entonces yo dije, voy a investigar si hay metro en Belén. Y pues busqué el metro en Belén y encontré este videito de las Fuerzas de Defensa de Israel, por favor, amor, donde está el metro y construyeron un metro debajo de un hospital. Entonces quiero mostrarles también, porque vamos a hablar sobre esto que hace Hamas, que es poner como escudos humanos a su propia gente. Entonces, por favor, ruédelo, Mario, como diríamos acá. Bueno, entonces ahí estamos viendo el metro de Belén. Ok,
Esta es una infraestructura subterránea bajo el hospital europeo en Han Yunis. Aquí Hamas esconde y se oculta, se esconde y se oculta. Aquí es donde también llevan a los secuestrados, ¿sí? Y aquí es donde se esconden y lo hacen debajo de los hospitales, porque pues saben que si Israel llegase, bueno, que saben que me voy a callar más bien y le voy a dejar esa respuesta a mi querido Manuel. Porque no, en serio, mi querido Rap, ¿por qué es que hacen esto? ¿Por qué es que construyen el metro debajo de los hospitales? Por favor. Claramente uno de los aspectos fundamentales, ahorita me encontraba allí en el chat respondiendo algunas preguntas, principalmente para Alejandro, que ha sido uno de nuestros fieles televidentes de este programa y con quien hemos tenido la oportunidad de tener unas hermosas controversias, discusiones para bien. Hablábamos justamente de lo que es la falta de información. Ahorita hay una ola de influencers que hablan sobre temas que ni siquiera conocen, que ni siquiera entienden, y como lo decía hace 7 días en el programa anterior, cómo me encantaría que muchos de ellos tuvieran la oportunidad, primero, de ir, en este caso, a Eretz Israel, que tuvieran la oportunidad de conocer cómo son las cosas allí, y de ir a un país o a un lugar como por ejemplo Gaza, donde están este tipo de grupos extremistas, a ver si el concepto sigue siendo el mismo, porque muchos dentro de un moralismo falso, y ahorita es un trend, porque básicamente ahorita es un trend, querer defender a Palestina sin entender ni siquiera lo que es eso, si fue un Estado, si no fue un Estado, sin conocer historia, sin conocer nada, pero es un trend hoy decir Free Palestine, pero ¿qué es Free Palestine? No tienen ni idea de lo que están hablando. ¿Qué hace este tipo de organización terrorista? Ampara toda su estructura criminal y pone escudos como las organizaciones, hospitales, colegios, escuelas, para decir cuando Israel ha llegado a atacar y dicen, mira, nos acaban de bombardear, acaban de destruir un hospital, acaban de destruir una escuela, mira lo perversos que son, genocidas. Sí, genocidas, ven e identifican lo que está pasando allí abajo, donde han tenido a nuestros secuestrados en las peores y más terribles condiciones, infrahumanas absolutamente, para que vengas a hablar de derechos humanos. Cuando no has conocido la realidad de lo que es una guerra, porque nunca quizás has estado en ella, no tienes ni idea de lo que está sucediendo, ni idea de lo que está pasando. Y ahorita nos decía en algún momento Alejandro, que nosotros lo que buscamos es desacreditar. Le hice, por ejemplo, una pregunta muy sencilla referente al tema de bloqueo y con esto cierro para dar la oportunidad al resto de nuestros panelistas, de nuestro Morim y de nuestro Rap. Y es 5 puntos que nunca me respondieron. Y es cuál es el derecho internacional de la guerra que en algún momento establece el manual de San Remo para comprender si los bloqueos israelíes son legales o no son legales, porque para poder hablar de un bloqueo ilegal, yo debo contemplar la parte legal, que mejor obviamente que nuestro Morej Efraín, que es una persona tan conocedora del tema, pero los derechos de guerra naval del Manual de San Remo, que fueron establecidos en el año de 1994, ponen solamente 5 puntos, que son los 5 puntos fundamentales para declarar si es legal o no es legal un bloqueo. En primer lugar, se debe declarar y notificar. Se debe imponer de forma efectiva. No se debe impedir el paso de ayuda humanitaria neutral y se debe realizar en el contexto de un conflicto armado legalmente reconocido. Ahora, la pregunta sería, ¿se hizo una declaración formal? Se hizo una declaración formal. Primer punto de legalidad, completamente cumplido. ¿Hay una medida de contexto de conflicto? Absolutamente, hay una medida de contexto de conflicto en el cual se reconoce una guerra abierta entre un grupo terrorista y un Estado netamente constituido. ¿Hay un actor hostil definido? Definitivamente sí, porque la ONU misma declaró en el año 2011 a Hamas, basado en la mayoría de votos, como un grupo terrorista. Por lo tanto, sí hay un actor hostil definido. ¿Hay en este caso una ayuda humanitaria que se esté permitiendo entrar? Sí, de manera controlada, basado en los acuerdos de guerra del Manual de San Remo.
Por lo tanto, Israel cumple con todos los principios del Manual de San Remo para declarar completamente legal el bloqueo que se ha venido llevando a cabo. Cuando se habla de un bloqueo ilegal, primero se debe conocer un ámbito legal para poder argumentar, no desde el idealismo, sino desde lo que es una realidad. Entonces, es muy necesario tener estos aspectos claros y esperamos que, como siempre lo decimos, este tipo de programas son programas que instruyen a dilucidar las cosas dentro de la verdad. Toda Rabá. Muchas gracias, mi querida Isa. Querido Rab, muchas gracias. Bueno, voy a contextualizarlos en otra cosita porque le voy a hacer la pregunta a nuestro querido More Efraín. Voy de a poquitos porque si no nos vamos por 2 horas. Bueno, Palestina ya fue libre. Palestina fue libre desde el 2005 por orden del primer ministro Ariel Sharon. Históricamente, cuando se le entregó a Gaza a los palestinos, prácticamente ese argumento de la ocupación es totalmente nulo, totalmente. Porque, como nos mostraba en un video que nos envió nuestro querido More Claudio, hasta se llevaron a otro lugar porque hubo exhumaciones de cuerpos de judíos porque tocó llevarlo, o sea, sacaron a familias judías de allí para dejarle ese territorio a los gazatíes. Mi querido More Efraín, ¿qué está fallando en esta juventud para que hoy ese discurso radical de izquierda que romantiza el terrorismo, demoniza los estados democráticos como Israel, esté ganando tanto de terreno? O sea, esta semana lo vivimos en Colombia. Un menor de edad de 14 años comete este atentado contra el senador Miguel Uribe. Y el gobierno prácticamente, en vez de condenar al agresor, protege al terrorista y a su familia, porque eso es lo que pasó. Porque este tipo de pensamiento encuentra tanto eco en la juventud, incluso ahora en los gobiernos, porque si están todas las pruebas, porque ya mostramos todas las pruebas de que Palestina ya fue libre hace bastante tiempo, pero pues tomaron sus decisiones al dejar gobernarse de Gaza. Sí, prácticamente, mi querido More Efraín, ¿por qué? ¿Por qué está ganando tanto terreno esta falsa narrativa? Bueno, es una pregunta compleja, de muy amplia respuesta, pero voy a dar algunos puntos pues, que me parece a mí más bien, que son objeto de análisis. En primer lugar, como decía nuestro querido Rab Netanel, más que información en ese mare magnum, hay es desinformación con aspecto de información, descontextualizada totalmente y no sometida a el crisol de la rectificación, de la investigación, de la información adecuada. En ese entendimiento, pues, la juventud hoy día, y específicamente en el caso que nos ocupa, son unos abiertamente antisemitas, otros que son como apenas insinuativos y otros que reproducen lo que van escuchando, que es la mayoría, sin dar fe, sin tener conciencia de cuál es la fuente de información. Y para nadie es un secreto que la fuente de información es ni más ni menos la más plausible, entre muchas, la histórica. Y ellos, en este afán de ganar adeptos, de ganar seguidores, de congraciarse con
seguidores, digámoslo así, que también son jóvenes, pues sacan cualquier cosa con tal de que tengan seguidores. Y en ese interregno tan delicado, se olvidan de que lo que están propiciando son situaciones muy, pero que muy delicadas a nivel internacional, con el solo hecho de salir a hablar algo que pues no está probado. Eso desde el aspecto general. Pero vamos más al interior. El interior por la debilitación de los principios y valores familiares, de los principios y valores éticos, de los principios del respeto, de los principios de el valor que tiene cada ser humano en esta tierra, para no tener un predominio del odio sin causa como se tiene hoy en día y desde hace mucho tiempo a Israel. Y yendo un poquito más al interior, esos valores y principios, ni más ni menos, se encuentran en los hermosos textos sagrados y inalienables del cual tiene origen todo, que es la misma Sagrada Torá o los textos bíblicos, digámoslo así, hablándolo textualmente. Pero en tercer lugar, lo más que trae consecuencias, hilando uno con otro, es esa descomposición interna, no solo a nivel del hogar, sino a nivel educativo institucional, a nivel educativo en la gran responsabilidad que tiene el Estado y la familia a través de las instituciones educativas. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los límites? Entendiendo que el límite de mi libertad comienza cuando estoy al portas de la libertad del ser humano siguiente. En conclusión, lo que sí es claro es que hoy día cualquier cosa, cualquier burla, cualquier palabra, cualquier hecho que genere opinión, sea de cualquier índole, es lo que persiguen los jóvenes. ¿Por qué? Porque al joven, con todo esto que es una bendición, usado bien los medios electrónicos, los medios de internet, los medios de comunicación, como las redes sociales, etcétera, usados para bien, son una gran bendición. Pero cuando no se usan de una forma adecuada, cuando, voy al último punto para cerrar, cuando falta ese marco jurídico legal de regulación, entonces se pone en perspectiva es el peligro delirante de la ignorancia. Y la ignorancia causa estragos fatales, como el que mencionabas hoy con este personaje de la política nacional en Colombia, el senador que hoy está debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Y qué decir de todo lo que está permeada nuestra sociedad por falta de reglas, de principios, de valores, que esa sí es la verdadera libertad, la reglada? La que no es reglada, como lo he dicho en varias oportunidades, es otra cosa totalmente diferente. En ese orden de ideas, la gente, y en especial nuestros jóvenes, están bajo lo mediático, y además de lo mediático, bajo lo inmediato, no lo inmediato, no lo reflexivo, no lo consecuente, no lo lógico, sino lo que primero se ocurre, trayendo graves consecuencias. Muchísimas gracias, mi querido More Efraín. Querido Rabino Netanel, ¿qué está fallando en esta juventud para que hoy el discurso radical de izquierda encuentre tanto eco entre los jóvenes e incluso entre los gobiernos? Isa, ya lo decía el rabino, que hoy en día está
¿no? Ser antisemita, ¿no? Es ser pro-palestino, ¿no? Hoy la gente anda en busca de likes, ¿no? ¿Cuántos likes dieron a mi opinión? ¿No? Y si tú quieres muchos likes, entonces vaya en contra de Israel, vaya en contra de los judíos, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo antisemita completamente, ¿no? Y ser antisemita paga, en pocas palabras, ¿no? A ver, la religión más predominante en nuestro medio latinoamericano, en el mundo, ¿no? ¿Ves? Nació con base en el antisemitismo, en el odio hacia los judíos, ¿no? ¿Ves? Aquí, yo no sé, allá en la costa, yo creo que acá también en el interior, cuando alguien engañaba a alguien, le decía, oiga, te hicieron la judía, ¿no? ¿Ves? Oiga, ¿cómo así? ¿No? Y eso sí, al que te hacía un favor, tú le decías muy gentil, ¿no? ¿Me entiendes? Hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, dice la escritura, ¿no? ¿Ves? Entonces el gentil, ¿no? Pagano, idólatra, no, pero no, ya se toma como un halago, ¿no? Entonces esto del antisemitismo, ¿no? Ha encontrado un caldo de cultivo y Efraín ahora lo corroboraba, al decir la ignorancia, ¿no? Cuando el mundo es ignorante, usted dígale lo que quiera decirle y ese mundo se lo va a creer, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué? El que no conoce un billete, el que no conoce un billete de $100, ¿no? Fácilmente le puede meter uno falso, muy fácilmente, ¿no? ¿Ves? Pero así pasa con la información de hoy en día, etcétera, etcétera, y todos se hacen los pobrecitos y allá en la necesidad de la gente se aprovechan. ¿Para qué? Para que se hagan las víctimas, etcétera, etcétera. Fíjate la que tú mencionabas, Isa, en huelga de hambre. Sí. Oiga, ¿qué mejor muestra de que estamos sufriendo, ¿no? ¿Me entiendes? Es que esa niña, como no le dan sus derechos, le han violado sus derechos, entonces se niega a comer, ¿no? Ese es el colmo ya de la protesta y de que ella sí tiene la razón, ¿no? ¿Ves? Es que acuérdese el ayuno que nos enseñaron en otras latitudes espirituales, ¿no? Voy a ayunar para que Dios me dé una casa, ¿no? Oiga, ¿y cómo así que tú vas a ayunar para que Dios te dé una casa? ¿Qué estás esperando? ¡Ay, que Él me vea tan pobrecito! ¿No? Que me estoy muriendo de hambre porque quiero una casa y entonces Él me la va a dar, ¿no? ¿Ves? Entonces cuando llegamos al judaísmo y nos dicen, miren, el ayuno es para recibir revelación. Y uno, wow. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó antes? Aguantamos hambre, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que este mundo, y volvemos a repetirlo y como todos ustedes han dicho, ¿no? Desinformación, caldo de cultivo, ¿no? Para el ignorante, ¿no? Que todos son como el perrito del taxi, a todo le dicen sí. Exactamente.
Sí, sí, así es, así es. Bueno, mi querido More Claudio de Chile, bajo este gobierno de Boric, pues que también hemos visto una alineación clara contra causas israelíes. ¿Qué está pasando allá con la juventud en Chile, mi querido More Claudio? Pues, pues porque la izquierda Bueno, radical se vuelve tan... una de las cosas que yo, sí, una de las cosas que yo le he planteado es justamente la intromisión en este caso de la dialéctica marxista. Uno podría pensar que esto es simplemente un tema político, no, un tema mental. Sobre todo para muchachos y gente que hoy día siente que tiene, en este caso, que el mundo le debe, incluso hasta los padres dicen, ¿por qué tú me trajiste a la vida? ¿Por qué nací pobre? ¿Por qué pasó tal cosa? Entonces, ¿qué ocurre? La dialéctica marxista habla principalmente de que siempre va a haber un opresor y un oprimido. No se aceptan ellos mismos que pueden hacer cosas diferentes. De incluso los mismos gobiernos hoy día han tomado esa decisión de apoyar simplemente aquellas cosas que para ellos les parece injusticia, pero a un lado. Y por lo tanto, en este tiempo, es cierto, bueno, nosotros tenemos una base sólida en Chile, y esa es una base sólida hace muchos años que se ha establecido sobre la base de los valores. Y lamentablemente, en las últimas votaciones, ellos vendieron humo, como le dije, vendieron humo, vendieron el hecho mismo de que se iban a acabar, en este caso, los pobres, entre ellos, como decía, iba a haber mejor salud para ellos, y también iba a haber mejor educación para ellos. Es decir, en cierto aspecto, como una ironía, en cierto aspecto ellos están pensando en eso. Bueno, el punto es que vemos a esa situación, quizá aquí la ley es principalmente contra el tema de frente a la, yo diría en este caso, las persecuciones y todo lo demás. Nosotros tenemos una ley muy fuerte en términos de lo que significa. Por ejemplo, nosotros estamos bajo el amparo de una ley que es la ley de culto, la cual nos faculta a nosotros y tenemos ciertas protecciones. Eso es diferente en otros países. De hecho, nosotros tenemos una serie de beneficios, principalmente por ser organizaciones religiosas y tener en este caso este tema. Ahora, en cuanto al resto del mundo, yo creo que la mayoría sigue comprando el mismo cuento, igual que cualquier otro, desinformado, ve 2 o 3 TikTok y piensa de que sabe de Israel y que sabe de Palestina, piensa que tiene, en este caso, la solución en las manos, y normalmente. Esperamos, y bueno, me alegré mucho de la entrevista que se hizo en Israel, aunque yo me adelanto a Isa, pero la que se hizo en este caso por el presidente Milei, el cual declara completamente antiterrorista a Hamas. Él dice que su inquebrantable apoyo a todos los que han sido en este caso secuestrados y martirizados, y que de hecho su embajada obviamente va a estar en Jerusalén. Es decir, alegre porque principalmente siempre hay una cosa, hay que hablar de las cosas positivas, es decir, de aquellas cosas, sobre todo desde el punto de vista de tener una amistad y de darse cuenta. No es menor que la mayor colonia judía en Israel es Argentina, Uruguay y Paraguay, que en realidad son, y nosotros en realidad, como le dije, hay 10.000 chilenos también, es decir, también hay una fuerte inclinación hacia esto. Esto es lo que yo digo, que en general la mentalidad principalmente del que está joven, está inmaduro y tiene problemas principalmente de comprensión de lectura y comprensión de hechos. Así que eso, te voy a decir. Me alegro mucho de lo que está pasando con Argentina, esperamos que en noviembre tengamos un presidente, el presidente que nosotros estamos es de apellido Kaiser o Kast, y ambos estos presidentes son pro-Israel. Así que esperamos que los próximos 4 años tengamos una alegría y un gozo de poder seguir compartiendo lo que llamamos nosotros una buena amistad con Israel. Así que eso. Gracias, querido More Claudio. Bueno, espero no haber entrado en spoiler. No, para nada. Bueno, no, para nada. Bueno, en conclusión,
Israel salva 12 personas, salva 12 vidas, pero pues jamás lo van a agradecer. Lo vimos con la historia de Vittorio Arrigoni, que ese sí, tuki tuki lulú, como decimos aquí en Colombia. Se ríe el More Netanel. Pero quiero dejar una reflexión y quiero que mi querido More Emanuel, mi querido Rab Emanuel, cierre con esto, y es que según el Islam radical, los mártires reciben su recompensa, ¿cierto? Y la izquierda está tomando esa misma retórica, y lo vimos en Colombia con este joven de 14 años que ahora es tomado como mártir y que ahora está recibiendo su recompensa. Ese es mi autoanálisis, mi querido Rab Emanuel. Ya esto es global, esto ya no solamente es Hamas Israel, esto ya se está volviendo global y no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. ¿Qué tienes para decirnos, mi querido Rab Emanuel? Hay una frase en el año 2007, en este caso por una de las autoridades de Arabia Saudita, se estableció y decía este hombre que, a ver, tenemos que nosotros hacer una distinción, y creo que este es uno de los puntos que principalmente las organizaciones pro-Palestina no quieren lograr entender. Israel no tiene una guerra contra los países árabes. Israel tiene una guerra contra las organizaciones terroristas. No todos los árabes son personas extremistas. Existe gente con una capacidad muy buena y muy pensante. Aquellos que en algún momento denominamos observantes no extremistas. Y uno de ellos declaraba en aquel momento y decía: ¿quién más que nosotros conocemos la ola extremista o el pensamiento extremista de aquellas corrientes islámicas que lo único que van a buscar es el terrorismo a nivel mundial? Ahora, este pensamiento, al no ser tomado en cuenta, ¿quién más que la misma corriente del Islam puede reconocer los pensamientos que van más allá? Y tenemos que aterrizarnos a lo que es la Carta de Constitución de Hamas, la Carta de Constitución de Hezbollah, para poder entender sus pensamientos. Pero cosa que la gente no quiere comprender es que la guerra de ellos no es únicamente contra Israel. Israel es su principal enemigo, pero no es solamente contra Israel, porque su guerra es contra todo aquel que no crea en como ellos creen, incluyendo grupos cristianos, incluyendo un montón de personas, e inclusive en este caso he visto como el segundo enemigo más grande Estados Unidos, ¿no? Por todo su pensamiento acorde a la nación de Israel y a todo esto. Entonces, la gente no se está dando cuenta que esto es una guerra no solamente contra Israel, es una guerra contra el mundo. Se está viendo hoy en Europa de forma fuertísima todo lo que ha venido sucediendo en diferentes lugares. La intimidación en países como nunca pensamos, en este caso en Alemania la semana pasada, todo lo que sucedió en el metro que sí existe en Alemania, los ataques terroristas que hemos tenido que ver en Estados Unidos contra la población civil, tanto judía como no judía, por el simple hecho de no ser acordes al pensamiento pro-palestino, cosa que no se ve, no se registra en ningún lugar del mundo, israelíes o judíos atacan mezquita, israelíes o judíos protagonizan eventos violentos, nunca se ve, porque no pasa, porque nuestro pensamiento es el del respeto hacia todas las personas independiente de su condición, raza, país, etc. Mientras que en este caso, Israel está librando una guerra contra no solamente el terrorismo local, está librando una guerra contra el terrorismo mundial. Algún día el mundo nos agradecerá por lo que hemos venido haciendo. La población pensante agradecerá por lo que se ha venido realizando.
Y a pesar de que en el caso de los que somos judíos observantes, sabemos que tiene que cumplirse que las naciones se levanten contra nosotros, y esto es algo que sí o sí tiene que ocurrir. También sabemos que dentro de esa misma emuná y ese bitajón, esa confianza que nosotros tenemos en el Eterno, veremos en algún momento el resultado de la mano poderosa de Él y de la libertad que Él traerá al mundo cuando el Mashiach nuevamente retorne a nosotros. En nuestro caso, seguiremos trabajando, siendo luz a donde quiera que nosotros vayamos. Hoy estamos en ese propósito y principalmente para los que desconocen quizás en el ámbito internacional lo que se ha venido presentando acá en Colombia por la vida de este hombre Miguel Uribe, una persona opositor justamente de este tipo de pensamientos tan absurdos que la izquierda levanta en todos los sentidos buscando apoyar este tipo de ideologías sin sentido. Mebakshim, pedimos esa sanidad para la vida de él, que el Eterno lo sea acompañando según su perfecta voluntad, conforme a lo que él tiene en su perfecto propósito. Y seguiremos en la defensa de la vida, de la libertad. Esos son los principios de Tikkun Olam que nosotros tenemos de restauración del mundo. Así es, así es. Esperamos que estos programas, como La Voz de Israel, sirvan para abrir un poquito más los ojitos de las personas. Así que quisiera que por favor cada uno de ustedes panelistas se despidiera por favor de los que hoy nos acompañaron. Les ruego por favor me disculpen si no pude leer varios comentarios que están haciendo ahorita en redes. Les agradecemos muchísimo a los que responden, se responden y pues nos ayudan también a comentar ahí en el chat. Por favor, querido More Claudio, despídete por favor de este programa La Voz de Israel. Invitándolos siempre a que realmente nos encontremos, y creo que la información es lo que siempre va a fluir. No estamos escondiendo ni tampoco estamos hablando diferentes cosas, estamos dando mayores luces. Esa es la razón de nuestro ser. Y por otro lado, Ani Israel, desde el corazón. Amén, Ani Israel, Ani Israel. Ok, querido Rabino Netanel, por favor, despídete. Qué bueno haber podido compartir con ustedes en esta charla, tratando de informar a este mundo un poco de la realidad de la cual vivimos, y que el mundo entienda, como decía el rabino Emanuel, Israel está defendiendo al mundo, en pocas palabras, ¿no? El día que Israel caiga, el resto del mundo caerá. Claro que Israel nunca va a caer, porque eso lo sabemos. Es lo mismo que pasa allá con Ucrania defendiendo a Europa ante los rusos. El día que caiga Ucrania, se acabó Europa, ¿no? Entonces, que estos medios sirvan para poner a pensar a la gente. Así de sencillo, y un abrazo para todos. Shalom, shalom. Gracias, querido Rabino Netanel. Por favor, More Efraín. Bueno, agradecido con el Eterno primeramente y con todos ustedes. Y yo quiero dejar 3 cositas en mente a título de reflexión. Número 1, que hemos de informarnos muy bien de fuentes fidedignas para establecer un criterio, una opinión sin sesgo de ninguna clase, y eso es lo que hacemos los que estamos en esta mesa. En segundo lugar, aparte de lo anterior, tener claro que no es solo lo superficial lo que está viéndose, lo que conduce esta situación en Medio Oriente a nivel mundial. Hay intereses pero que muy fuertes de por medio. Hay intereses de Irán, hay intereses de varios, para no extenderme, en menoscabar
a cualquier precio a Israel. Y en tercer lugar, es importante que señalemos que la ley nacional e internacional no está solo para dejarla como un marco jurídico nomás. Por ejemplo, el manual de San Remo que muy bien citaba nuestro querido Emanuel, es sencillamente una ampliación jurídica y a título jurisprudencial de expresiones de un grupo serio y selecto de juristas que han colaborado con cantidad de mesas de diálogo, con cantidad de doctrina, jurisprudencia, en pro de alivianar todo lo que tiene que ver con la guerra marítima y también con la guerra terrestre. En ese entendimiento, ¿qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, en el tema que tocamos de estas señoras, que ese ámbito de aplicación jurídico no es solo para proteger a los países en conflicto, sino que en los casos previstos en la legislación internacional, en el DIH y todo esto, y en el documento de San Remo, a título de acuerdos internacionales, está para proteger a las personas civiles, aparte de los combatientes, bajo el imperio de los principios y valores del derecho internacional humanitario. No es solo por decirlo, no es solo por enmarcar, sino es, como dice una parte en la parte introductoria de este manual de San Remo, que es obedeciendo a los principios de humanidad y los dictados de conciencia pública. ¿Qué pasó hoy? Israel está en ese conflicto, está bien, pero también la actividad, la actitud que desarrolló con aquellos abanderados del pacifismo, aparentemente lo que hizo fue protegerles su vida, protegerles su integridad, protegerles de un grupo totalmente radical que indiscutiblemente, como lo dijiste tú, Isa, con este caso que citaste particularmente, pues lo que estaban era protegiéndole la vida. En ese entendimiento, si Israel es tildado de genocida, si es tildado de violador de los derechos humanos a título internacional por esas acciones, entonces es que hay una completa desinformación y hay lo que detrás hay es, como siempre se dice, un odio sin causa a la noble nación de Israel. Terminando con esto, como lo dijo mi querido Netanel, estamos bajo la protección divina y Israel es para siempre. Am Israel Hay. Shalom. Gracias, querido More Efraín. Mi querido Rab Emanuel y director general de Sabah Hatibah. Ay, recuerden, por favor, suscríbanse ahí, denle campanita, por favor, suscríbanse, por favor, compartan, que estuvo bueno este programa hoy. A mí me encantó este programa de hoy. Por favor, y compartan, y pues, mi querido Rab, por favor, a todos los que se conectaron, muchas gracias, a los que escribieron, muchas gracias. Es que aquí estamos, aquí están respondiendo, están echando fuego los dedos del Rab Emanuel. Bueno, querido Rab, por favor, despídenos. Bueno, un abrazo muy grande de verdad para todos los que han estado allí con nosotros. Qué delicia. Yo me disfruto ese chat, la verdad me lo disfruto un montón. Me encanta estar allá compartiendo con todas las personas que se conectan con nosotros, hablando nuevamente de todas las cosas que a veces se repiten, porque esto ayuda a la aclaración de la verdad. Recordemos que la verdad siempre se debe discutir con argumentos y no con idealismos. Agradezco a nuestros panelistas de todo corazón, gracias a nuestro Morej Efraín Ben Abraham, que siempre está con esa disposición, que nos instruye en toda la parte legal, amplía nuestro conocimiento de verdad. Gracias por la sabiduría que el Eterno te ha entregado. A nuestro querido Morej Claudio de
allí de la Yeshiva Beis Yom Tov desde Chile, que ha sido un apoyo impresionante en todo lo que se está haciendo en la defensa del antisemitismo a nivel no solamente de Chile, sino que se ha venido expandiendo de una manera increíble. Y a nuestro Rab Netanel, que le queremos con todo nuestro corazón, que mejor dicho, llevo como 2 meses prometiéndole que voy a bajar y nada que bajo a visitarlo. Lo queremos un montón, y es un honor tenerte con nosotros, Rab. Esperamos que estos espacios sigan creciendo, que sigamos trabajando como un pueblo que somos, como una nación que somos en medio de la dispersión, en medio de la diáspora. Seguimos haciendo nuestra labor, que es llevar la luz de la verdad a todos los lugares. Y obviamente a ti, mi Isa, esa labor tan impresionante como directora de este programa que estás dando, y esas manos habilidosas e increíbles de nuestro querido Mario, que siempre está allá tras bambalinas haciendo que todo esto sea posible. Los amamos con todo nuestro corazón. Gracias a todos ustedes, y con la ayuda del Eterno nos estaremos viendo nuevamente dentro de 7 días. Toda Rabá. Así es, esta fue La Voz de Israel, un espacio en donde damos voz a los temas más relevantes y actuales relacionados con Israel y el conflicto en Medio Oriente. Recuerden que aquí buscamos ofrecer una perspectiva basada en la verdad y la experiencia de quienes vivimos y respiramos todos los días Israel. Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Shalom y Laila Tov. Oy se shalom bi benoimo we are se shalom alenu vi alkol isro wein la yevim ruah amen oy se shalom bi benoimo we are se shalom alenu vi alkol isro wein la yevim ruah amen. Shalom.